Hola, muy buenas, bienvenidas al canal de Elizabeth Ross, punto transpersonal. Hoy vamos a hablar del tema las guardianas del ciclo, mitología y arquetipos de lo femenino. En lo personal es un tema por el que siento especial devoción y que viene acompañándome desde hace muchísimos años en mi propio proceso de desarrollo personal. Y también es un tema que viene acompañándonos como seres humanos desde el fondo de los tiempos. Los símbolos, los arquetipos, los mitos han sido empleados para describir la experiencia humana, las crisis, la muerte, el amor, el conocimiento y también para descubrir en ellos las múltiples posibilidades de transformación que podemos guardar en nuestro interior. Tal vez cuando vamos al diccionario etimológico hay muchas definiciones, ¿no?, de símbolo, pero voy a utilizar un símbolo para explicar el símbolo. En el antiguo Egipto, la palabra o el símbolo que se refiere al símbolo son dos manos unidas que en su interior hay una concavidad, ¿no? Expresan con esto que lo importante no es el continente, sino el contenido de lo que expresa el símbolo. Así pues, un símbolo, un mito, un arquetipo, es de alguna manera como estas manos, ¿no?, que espera de alguna manera ser revelado a la luz de nuestro conocimiento o de nuestra comprensión. Por eso, más allá de la antigüedad de algunos de estos símbolos que hoy veremos y de estos mitos, lo que nos importa es cómo pueden sernos útiles en nuestro momento actual como seres humanos. Para ello me gustaría compartiros un PowerPoint para poder ir viendo juntas. Bien. Ya hemos descrito qué son los símbolos. Los símbolos son imágenes vivas que conectan lo visible con lo invisible. En la actualidad se cree o se creía hasta hace poco que los símbolos, los arquetipos o los mitos no eran empleados por sociedades alfabetizadas, o sea, que no sabían leer y escribir. Sin embargo, en las sociedades alfabetizadas, como en nuestro momento actual, la sociedad la vemos que está llena de símbolos. El símbolo del WhatsApp, el símbolo de Instagram, el símbolo de YouTube, ¿verdad? Porque contiene una información rápida, sintética, ¿no?, que nos ya de alguna manera asociamos esa imagen con un concepto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que nos interesa de los símbolos precisamente es reconocer que hay símbolos que de alguna manera pertenecen a una época y son funcionales y que hay otros símbolos que sí que nos interesan por su universalidad, porque comparten algo común con todas las culturas. Y su función es ayudarnos a comprender a través de la imaginación, la intuición y a esa dimensión profunda que reconoce significados incluso antes de poder explicarlo. Por eso los símbolos, los mitos, los arquetipos no se dirigen únicamente a nuestro psique conformada por nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo mental, sino también a nuestro ser esencial, que también somos, y representan cualidades universales de la psique humana. Características que tienen todos los símbolos. Como hemos dicho anteriormente, por su antigüedad y permanencia, más allá del tiempo, siguen siendo muy descriptivos para la psique humana. Por eso, una de las cosas que si os gusta viajar cuando viajáis a la antigua Grecia, a Egipto o a cualquier cultura antigua, tal vez cerráis los libros con las múltiples teorías que hay sobre estas civilizaciones que a la vez son un misterio, ¿no? Y sencillamente dejaros llevar, ¿no? ¿Qué es lo que apreciáis en estos sitios? Intuitivamente, no hace falta que os lo describa. También condensan múltiples, tienen la capacidad de concretar, de sintetizar en una imagen un concepto muy complejo.
y hablan de dimensiones profundas de la experiencia humana, quién soy, a dónde vengo, hacia dónde voy, ¿m? Y también por su universalidad. Hay símbolos que aparecen en múltiples culturas, como algunos que veremos hoy aquí. ¿M? Por ejemplo, uno de los conceptos más bonitos que encontramos en todas las culturas es que no hay divinidades asociadas a la muerte propiamente, sino que tienen atributos de la vida una, entienden la vida como una totalidad, ¿m? Que a veces se expresa en este lado de las cosas, en lo visible, y que tal vez hay veces que se expresa en lo invisible. Una antropóloga, María Gimbuta, ella hizo algunos estudios en lo que es la zona mediterránea de Anatolia, de Grecia, y descubrió un montón de estatuillas, figuritas femeninas, ¿no? Bueno, con atributos femeninos, pero que tal vez en un origen no tenían, no se referían solo al aspecto femenino, sino que también tenían atributos masculinos y que no se ubicaban en los cementerios o los lugares de culto mortuorio, sino en la casa, en los lugares donde se transmitía la continuidad de la vida, donde se hacía el pan, donde se comía, donde se tejía, donde se hacían los recipientes para contener el alimento. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Que en todas se refleja esa mirada de la vida en una, en su totalidad. A lo largo también de la historia humana podemos reconocer, como hemos explicado anteriormente, diferentes formas de aproximarnos al conocimiento. Hasta hace poco, al menos nosotros, muchos de los que hemos ido, ¿no?, al colegio, nos hablaban de que había una serie de tribus nómadas que después descubrieron la agricultura, se asentaron y a partir de ahí, ¿no?, en esa época empieza algo muy curioso, ¿no?, que empiezan a emerger centros de culto paleolíticos o neolíticos, un poco que escapan a nuestra comprensión, porque si os imagináis, ¿no?, una sociedad agraria, lo difícil y lo duro que es vivir en el campo, cómo se unen todos estos pueblos para crear, ¿no?, esos lugares de culto para ritualizar momentos de la vida, ¿no? Como los equinoccios, los solsticios, la muerte. ¿No? Entonces vemos en el ser humano desde el fondo de los tiempos que ya hay una necesidad de utilizar el símbolo. Por eso también hay muchos antropólogos y historiadores en la actualidad que no se refieren al Homus sapiens, sino al Homus symbolicum, ¿m? Porque esa capacidad de conectar con la imaginación, con una parte de nuestro cerebro más intuitivo, está latente en el ser humano en la actualidad también. Entonces, durante mucho tiempo se pensó, ¿no?, que esa etapa mágica o mítica donde se empleaban tabús o tótems eran, bueno, pues de sociedades que no dominaban el lenguaje y tenían necesidad de utilizar símbolos. Después pasamos a otra época aparentemente religiosa, ¿no?, donde también cada religión utiliza su iconografía para referirse a sus mitos y transmitir su conocimiento. Después habría una época filosófica donde aparecen ciertos filósofos que expresan su teoría o su visión de determinados conceptos y se creía hasta hace poco que ahora vivíamos en la época tecnológica o positiva, ¿no? Positivismo ese que siempre cree, ¿no?, que vamos siempre hacia mejor y que ahora estamos en la mejor época. Pero estas teorías ya afortunadamente pues no existen y hoy sabemos que todas estas culturas pueden coexistir y complementarse y aportarse. Una de mis profesoras me explicó que hace algunos años se hizo un experimento en el antiguo Egipto. Un grupo de científicos, arquitectos, arqueólogos fueron a Egipto y replicaron en pequeño, a escala de 10 metros, la Gran Pirámide. Con todos los conocimientos tecnológicos y científicos que tenemos en la actualidad, pero tratando de replicar cómo ellos supuestamente habían construido la Gran Pirámide. Y a los pocos días esa pirámide se desplomó.
Entonces, esto es, bueno, ya un índice como que tal vez esas antiguas culturas no eran tan primitivas, sino que también poseían conocimientos tecnológicos y científicos que a nosotros nos escapan también un poco, ¿no? Entonces vemos cómo sí que es verdad que todas nos aportamos. Me gustaría que mirarais la pantalla y que pudierais ver, por favor, este símbolo. Sencillamente lo observáis y me decís qué os parece. Ahora os voy a poner otro símbolo y ahora os voy a poner otro símbolo. Bien, os voy a hablar, no sé qué habéis dicho cada una, qué habéis pensado de cada uno de estos símbolos, pero evidentemente todos tienen un simbolismo parecido, ¿vale? Un mensaje parecido. Esta es la llave de Ankh, la llave de la vida en el antiguo Egipto. La cruz representa el ser humano. Lo horizontal, de alguna manera, es la tierra, ¿no? Necesitamos también de tomar un cuerpo físico, unos planos físicos para concretar nuestra experiencia en este plano terrenal, pero también estamos hechos de verticalidad, de fuego, ¿no? Eso que nos ayuda de alguna manera a conectar, ¿no? Con comprensiones que escapan un poco a esta dimensión más racional en una clave. También puede representar la rueda de nacimientos y de muertes o la ciclicidad de la vida una. Este es un símbolo muy empleado en el antiguo Egipto para las divinidades que transmitían vida, no solamente y únicamente femeninas, sino también en algún aspecto divinidades asociadas a la dimensión masculina también llevaban esta llave. Y también en el antiguo Egipto encontramos que hay representaciones femeninas de faraonas, por ejemplo, donde se la representaba con una barba. La barba es el principio masculino de acción, de liderazgo, que también asumía como mujer, ¿no? Entonces vemos que estos símbolos se refieren no al hombre o a la mujer en sí, sino a aspectos de esa dimensión, de ese aspecto de la vida una, ¿no? Aquí este es el símbolo de Venus, que evidentemente se toma el simbolismo del Ankh egipcia. La cruz es la persona y el círculo es la vida. Venus también es una de las diosas más veneradas en las antiguas culturas. Venus nace del mar y también Ishtar, Astarte, entre otras divinidades que encontramos en múltiples culturas. Entonces este es el símbolo que se refiere a la mujer, a lo femenino, el símbolo de Venus, la vida, la capacidad de dar vida también, presente en lo femenino, no solo en la mujer, sino en esa capacidad de sostener, de nutrir, esa ciclicidad. Y este es un símbolo también muy interesante que representa la tierra. La cruz es el ser humano y el circulito es la tierra. Entonces, de alguna manera, los seres humanos estamos crucificados en un aspecto positivo de la palabra porque necesitamos tanto de esta experiencia terrenal, pero a la vez también necesitamos eh, conectar con lo superior, bueno, con tal vez comprensiones que escapan un poco también esta dimensión terrenal. Hay un poco de sed de cielo de alguna manera, como lo podríamos decir. Hay una frase que voy a mencionar de Blavatsky que dice: la verdad oculta no puede ser asimilada por una mente colmada de preconceptos, prejuicios o sospechas. Es algo que debe ser percibido por la intuición más que por la razón, siendo por naturaleza espiritual y no material. ¿Mm? La verdad, evidentemente, estamos muy lejos de la verdad, ¿no? Sin embargo, es verdad que todos estos símbolos, cada uno puede captar aquello para lo que está preparado. Y cuando de alguna manera tenemos una mente muy atiborrada de conceptos y de prejuicios, nos es difícil tal vez poder acercarnos con cierta neutralidad
a estos símbolos o a estos mitos y ver qué es lo que traen para nosotros. Por eso es importante hacer este trabajo un poco de abrirnos a que, bueno, hay cosas que tal vez desconocemos. Uno de los símbolos que vamos a ver hoy es la luna. Vamos a ver dos símbolos, la luna, el agua, y después vamos a ver dos mitos. Uno de los símbolos por excelencia que aparece refiriéndose a lo femenino en todas las culturas es la luna. Aquí vemos a Selene también, eh, y también Hécate podría ser la diosa lunar con diferentes aspectos. Selene es la que se enamora del pastor Endymión y de su gran belleza y desea verlo siempre. Y entonces parece que cae dormido durante mucho tiempo en Endymión y así ella puede contemplarlo hasta toda la eternidad, ¿no? En un aspecto, la luna en este caso refleja la capacidad de la intuición, la psiquicidad, bueno, el hipnos, también el sueño, ¿no? El otro lado de las cosas, ¿no? El inconsciente en una clave también es. ¿Qué simboliza la luna? La luna, muy vinculada también al agua, que veremos después, a las mareas, ¿no? Comparte un ciclo muy parecido al de la mujer, ¿no? En el ciclo menstrual, por ejemplo, más o menos aproximadamente de 29 días, es el mismo que vivimos nosotros, representa nuestra vida emocional y afectiva. Aquí si hay algún astrólogo, normalmente cuando vemos representada la luna en nuestra carta astral, así como el Sol es nuestro aspecto más consciente, como nos mostramos al mundo, la Luna puede representar un aspecto más inconsciente de nosotros, cómo nosotros nos mostramos, ¿no? En el mundo, en ese aspecto más inconsciente, ¿no? Cómo reaccionamos, nuestras necesidades emocionales, el vínculo con la madre, muy importante. El primer vínculo, los 7 primeros años de nuestra vida están vinculados a la Luna. Y la luna representa a la madre. Ese vínculo estamos muy, muy unidos al campo emocional de la madre. Entonces, bueno, imaginaros, cuando ya somos adultas, evidentemente, nuestra madre ha podido no acercarse a colmar esas necesidades que nosotros teníamos como niños o como niñas. Sin embargo, ya en nuestra vida adulta, reconocer cómo es nuestra luna, cómo somos como mujeres, es darnos a nosotras mismas eso que tal vez pedimos a los demás, ¿no? Es madurar. Representa los ciclos, los ritmos naturales y la transformación que vemos en la luna a lo largo del ciclo de un mes, creciente, menguante, luna llena, luna nueva. Y las personas que se dedican a la agricultura, eh, entre otras profesiones, el ciclo lunar evidentemente influye muchísimo. También en la gestación, ¿no? ¿Cuántas 9 meses, cuántas lunas, ¿no? 9 lunas se necesitan para gestar a un niño? Entonces contamos la luna también para marcar lo receptivo, lo inconsciente y lo misterioso. Ahora me gustaría poneros esta imagen de una playa preciosa del Mediterráneo con sus olas tocada por los rayos de sol y por la tierra. Otro de los símbolos asociados a lo femenino es el agua. El agua, por los antiguos alquimistas, es el principio vivificador, el prana para los hindús, para las antiguas tradiciones de la India, también sería la energía vida. Imaginaros que la Tierra es el planeta vivo, el planeta azul, porque tiene los océanos, porque tiene el mar. Si a la Tierra le quitáramos el mar, perdería su condición de ser vivo. Lo mismo nosotras o nosotros, si nos quitaran la sangre, perderíamos el prana, perderíamos la energía, perderíamos el elemento vivificador. Entonces, el agua se relaciona con esa capacidad de dar vida que también tenemos las mujeres. Imaginaros que nosotros también nacemos de un medio acuático.
como es la bolsa, la placenta, que está recubierta de agua y en pocos segundos tenemos que aprender a convivir con otro medio, ¿no? Imaginaros el impacto que representa para el inconsciente, ¿no? El nacimiento. En muchas culturas también vemos que, por ejemplo, la diosa Venus, nacida de las aguas del mar, Setné, en algunas culturas inuit de Centroamérica también, hay muchas divinidades que se asocian al agua, ¿m? Sobre todo femeninas. Y también vamos a distinguir dos aguas en el mar, ¿no? Las aguas más superficiales, las que bañan las costas, las que hacen reverdecer eh, bueno, la tierra de alguna manera, y estaría el océano. En la antigua Grecia distinguían, ¿no?, entre estos dos aspectos. Cuando vamos más en la antigüedad, el océano recibía el nombre de Pontos, el oscuro, pero después recibe otros nombres como Poseidón o Neptuno, ¿m? Que es el dios del mar, el rey del mar, ¿no? Entonces, ¿qué representa? Es hijo de Uranos, el dios del cielo, y de Gea, la tierra. Y nace de esa unión un hijo completamente oscuro y negro. Es el fondo marino ahí donde casi no hay vida y está negro y oscuro. Una de mis profesoras me explicó que en el Museo Arqueológico de Madrid, si alguien tiene oportunidad de ir y vive cerca, hay una vasija, seguramente ritual, donde hay una franja completamente negra que bordea esa vasija y en el interior está pintada de negro y hay unos barquitos pintados en la superficie. Parece que esa no se está refiriendo al mar, a los mares conocidos, sino que se refiere a adentrarse en ese navegar por mares desconocidos, al más allá, a lo profundo. También hay un cuadro etrusco todavía que expresa también este simbolismo del océano, del Pontos, ¿no?, de Neptuno, de bañarse en ese mar de Neptuno, donde se ve a un hombre completamente arqueado a punto de tirarse en un mar y un árbol de 7 ramas con sus raíces. Y ahí vemos a ese hombre que se quiere tirar al mar, pero no es el mar. No es la mar, no nos referimos a ese mar, sino que probablemente va de alguna manera a morir, ¿no? Va a realizar un viaje al más allá, se va a adentrar a sus profundidades. Y en este cuadro de figura etrusca nuevamente se representa, se simboliza la ciclicidad de la vida, en una vida una conocida y tal vez esa, eh, esa ciclicidad de la vida también, ¿no?, de nacimientos y muertes. Antes de ir al mito de Deméter y Perséfone, me gustaría hablaros también de unas características que tiene Neptuno, de unos complementos que nos puede venir bien también a las mujeres reconocer en nosotras. Neptuno tira de un carro de 4 caballos. Las 4 caballos representan los 4 aspectos de nuestra personalidad, que tienen mucha fuerza y mucha potencia, pero sin embargo tienen un jinete que los orienta y no al revés, ¿no?, con nuestras pasiones, que también deben ser de alguna manera regidas por nuestra parte sabia o nuestra parte superior. Y también tiene un tridente que representa los 3 aspectos del agua, los 3 aspectos como se expresa nuestro mundo emocional o astral. El primero serían las emociones, el segundo las pasiones y el tercero los sentimientos que también habitan en nosotros. Entonces, un trabajo alquímico interior sería ir sublimando esa agua de las pasiones o de las emociones hacia sentimientos duraderos. Uno de los mitos que he elegido preciosísimo para hablar también de ese aspecto de la ciclicidad de la vida es el de Deméter y Perséfone. Deméter en la antigüedad era la diosa asociada al cultivo, es la madre,
es la nutridora, es, está muy unida a su hija Perséfone, tiene una relación de mucha complicidad, de mucha unión, de mucho amor. Deméter es y se identifica como madre. Pero hay un momento muy doloroso para Deméter cuando Perséfone y ella van a pasear por el campo y hay una cueva y Hades observa a Perséfone tan bella, tan guapa y la rapta o en algunas tradiciones es Perséfone que decide bajar al inframundo con Hades. Y durante esos 6 meses que Deméter está sin su hija Perséfone, olvida sus funciones divinas, deja de dar frutos, los árboles se secan, la tierra no da frutos. Y en ese tiempo también Perséfone se va enamorando del Hades, ¿no? En ese viaje al inframundo. Al cabo de medio año regresa Perséfone, ya no como doncella, como hija de, sino como reina del Hades. Y en ese momento, cuando hay un reencuentro entre madre e hija, ahí todo empieza a reverdecer. Y hacen un trato que durante medio año Perséfone va a vivir con su madre en la superficie de la tierra y durante medio año va a vivir con su esposo Hades en el inframundo. Es un mito que se puede leer en muchísimas claves, por ejemplo, el simbolismo de Deméter, ¿no? Cuando una mujer tiene el arquetipo de Deméter muy despierto en sí, ¿no? Que puede ser necesario en una etapa de nuestra vida cuando tenemos hijos pequeños, que ese arquetipo esté presente, pero sin embargo, cuando los hijos se van de casa, una mujer con un arquetipo de Deméter muy activo, pues podría entrar en una depresión, ¿no? O sentiría una gran tristeza porque su identidad principal es la de madre. ¿Y quién soy yo cuando mis hijos se van de casa? También Perséfone, la doncella, ese descenso al inframundo, representa tal vez la salida del hogar, la emancipación, ¿no? La entrada a la vida adulta necesaria en todas las personas, ¿no? Y también de ese descenso a nuestro propio interior y renacida ya ocupando nuestro verdadero lugar, ¿no? Entonces nos habla de diferentes aspectos, ¿no? La relación y también nos habla de esa ciclicidad que se expresa en toda la naturaleza, de la primavera, otoño, invierno, los ciclos de la vida. Hay una época donde la naturaleza se llena de frutos y otra época donde implica soltar, para que pueda volver a renacer en primavera y los árboles puedan volver a llenarse de frutos y de flores. Es un simbolismo muy rico y muy bonito. La mujer Perséfone, perdón, en este orden de cosas, también es una mujer, bueno, pues que tiende a mirar hacia el interior. También podría ser uno de los arquetipos de muchas acompañantes o- o terapeutas, ¿no? El arquetipo de Perséfone, esa capacidad de ir hacia lo profundo. Y voy a poner por último otro mito muy bonito, que es el de Inanna, que nos habla de la reconstrucción de nuestra identidad. A lo largo de la vida femenina pasamos por muchas crisis, algunas pequeñas, otras grandes crisis que nos obligan a replantearnos quiénes son, hacia dónde voy, de dónde vengo. Y creo que este mito, uno de los más antiguos de la humanidad, originario de Mesopotamia, la antigua Sumer, la antigua Mesopotamia, tal vez puede ayudarnos a describir ese viaje que realizamos a lo largo de la vida las personas, pero principalmente las mujeres. Inanna es la diosa de la belleza, la abundancia, la prosperidad, la exuberancia, una diosa bellísima, cargada de mm, ropajes, de joyas, de su corona, de maquillaje, de muy engalanada y muy recargada. Y decide ir a visitar a su hermana Ereshkigal. Ereshkigal representa todo lo opuesto que vive en el inframundo, que representa todos aquellos aspectos ocultos que no deseamos ver o que posponemos o que vamos dejando
dejando a un lado. Pero Inanna voluntariamente decide ir a visitar a su hermana Ereshkigal. Y en ese viaje, nuevamente, ese viaje al inframundo, el esquigal debe atravesar 7 puertas y en cada una de estas 7 puertas hay un guardián. Y cada guardián le pide que le entregue algo a cambio de dejarla pasar. En la primera la corona, la segunda sus vestidos, las joyas, los elementos y símbolos de poder, así hasta que llega a la 7.ª puerta completamente desnuda. ¿Quién es? Sin sus ropajes, que le daban una identidad, sin sus símbolos de poder, sin su corona de reina. ¿Quién es? Y se encuentra ante Ereshkigal y está completamente devastada y queda colgada en un gancho durante 3 días. Ereshkigal se siente mucha pena por su hermana y quiere ayudarla. Y los dioses benefactores le envían a 2 ayudantes, ¿sí?, para que la secundaran. Y ellas no tratan de ayudar a Ereshkigal, perdón, a Inanna, sino que las tres se sientan durante 3 días sencillamente en presencia, escucha, al lado de Inanna, hasta que colma la última gota. Y tal vez esto es uno de los momentos más bonitos de todo el mito, ¿no? Esta capacidad de el dolor forma parte de la vida y poder estar en presencia, acompañando, apoyando a una persona, no derivando la mirada hacia aspectos más positivos, sino sencillamente estar es de lo más benéfico. Porque ahí Nana empieza a transformar algo, ¿m? Y efectivamente el tercer día puede descender del gancho, asciende a la luz completamente transformada en una nueva diosa o en una nueva mujer. Por eso Inanna también es el símbolo o uno de los símbolos de la mujer madura. Bueno, hasta aquí los símbolos y los mitos que nos han acompañado a lo largo de esta charla, donde nos hemos aproximado muy humilde y sencillamente a un tema muy profundo y que se podía enfocar de múltiples formas. Sin embargo, yo he seleccionado lo que me ha parecido más relevante: 2 símbolos de lo femenino, la luna, la psiquicidad. eh, Nosotras como mujeres, por ejemplo, tenemos un ciclo, somos cíclicas, somos lunares. Sin embargo, nos vemos abocadas a trabajar o cómo está configurada la sociedad, tiene un horario muy solar, que nada se adapta a las reales necesidades que tenemos muchas de las mujeres, que tenemos más un ciclo lunar. Eso por un lado. También hemos hablado del agua, el simbolismo del agua, como esa capacidad de acercarnos al principio vivificador, planificador. Nosotras tenemos la capacidad de no hacer una casa, sino crear un hogar. Todo lo que tocamos puede transformarse de vida, o ese principio femenino lo tiene y está en nosotras, evidentemente. También hemos recordado el mito de Deméter y de Perséfone, que nos habla de esa capacidad de renacer que tenemos, que después de ese descenso en lo profundo de nosotras mismas también existen los recursos, la fuerza y la capacidad para renacer. Y también el mito de Inanna, que nos ayuda a reconocer en cada giro que da nuestra vida un aspecto nuevo de nuestra auténtica naturaleza. Espero que esta charla y esta aproximación a los símbolos y a los mitos os haya resultado útil. Evidentemente esto no es un llamado a llenarnos de fetiches y de símbolos nuestra casa, pero sí que reconocer la posibilidad que los mitos, los símbolos, los arquetipos tienen la posibilidad de conectarnos con nuestro rico mundo interior. Y no solo nuestro rico mundo interior, sino conectar también con el mundo interior de los demás. Muchas gracias. Por favor, si os ha gustado este vídeo, espero vuestros comentarios. Espero también que le deis a like, que os suscribáis y espero veros en los siguientes vídeos. Muchas gracias.